Buenos días, le doy la bienvenida a todos ustedes a este seminario Subsidiariedad, Justicia y Libertad que hemos realizado en conjunto la Fundación Jaime Guzmán con el Instituto Res Pública. Para dar inicio a él, las palabras de bienvenida van a estar a cargo del director ejecutivo, precisamente del Instituto Res Pública, Jorge Acosta. Los saludo y le damos un aplauso, ¿cierto?, de bienvenida para dar inicio a este seminario. Nos ha interesado hablar sobre los temas de la dignidad de la persona humana y también sobre los temas de la subsidiariedad. ¿Por qué? Porque nos parece que tanto la subsidiariedad como la prioridad que debe existir en la dignidad de las personas son tremendamente relevantes para la sociedad que queremos construir. Esta relación, ¿cierto?, es sumamente relevante porque ya sea la acción u omisión del Estado debe estar justificada. Y la subsidiariedad pretende ser un criterio normativo para esos actos. En esa medida, porque se justifica, la subsidiariedad limita la acción del Estado. Nos parece tremendamente relevante discutir sobre esto, sobre todo porque en los últimos meses, en los últimos años, han habido ciertas discusiones públicas. Nosotros estamos felices de estar en esas discusiones. Nuestro investigador, Clemente Recabarren, ha publicado ya 2 columnas en el libro refiriéndose con respecto a esto. Ha generado una polémica bastante interesante con pensamientos distintos. Algunos de ellos están compartidos, ¿cierto?, en las carpetas en las que ustedes tienen. Y hoy se publica una nueva respuesta. Para nosotros, organizar un seminario sobre el principio de subsidiariedad no significa asumir una tarea simplemente intelectual o doctrinaria. La subsidiariedad es un principio anclado por definición con otros como la dignidad de la persona, la solidaridad, la presencia de una sociedad basada en criterios de libertad y justicia, como dice nuestro seminario. Para esto no se necesita menos Estado, pero tampoco más. En realidad, lo que se requiere es una presencia cada vez más fuerte del Estado, pero en función de su eficiencia y calidad al intervenir, y no a prejuicios ideológicos que muchas veces son los que bloquean la iniciativa particular y simplemente desgastan y distraen al Estado de sus verdaderas funciones particulares. Por eso, regresar a la subsidiariedad resulta particularmente importante y no solo necesario, sino que incluso urgente. En una sociedad donde el crecimiento del Estado, de manera inorgánica y muchas veces invasiva, se vuelve una verdadera barrera para el desarrollo de la iniciativa particular, así como fija las reglas que a veces son excesivas, dificultando con ello el desarrollo de nuevos proyectos. Como les comentaba, estoy muy contento de poder hacer nuevamente este seminario, espero que podamos sacar muchos frutos y como muchos de ustedes ya saben, también luego de esto vamos a editar un libro conjuntamente que, como conversábamos con Jorge Jaracaemada, director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán, esperamos poder presentarnos. Hemos autoimpuesto un plazo, como están de moda los plazos autoimpuestos, esperamos poder presentarlo en la Feria del Libro este año. Y esperamos que sí resulte esta vez, no como públicamente hemos visto que hay otros plazos autoimpuestos que no resultan. Bienvenidos a todos los expositores, muchas gracias y bienvenidos a ustedes. Gracias, Jorge. Bien, este primer panel que me corresponde moderar lo conforman Julio Isamit, licenciado en Derecho en la Universidad Católica. Estudió en el Instituto Nacional también, me ha pedido que recalque eso, y es presidente de Chile Siempre. También nos acompaña Rolf Luthers, él es economista y, por cierto, doctor en Derecho en la Universidad de Chicago, fue biministro en el gobierno militar, y hoy trabaja, ¿cierto?, es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Católica y columnista del diario La Tercera. También nos acompaña Carlos Frontaura, él es abogado, profesor universitario, me ha pedido también que diga eso, que él es la esencia, digamos, de Carlos en términos de su quehacer es esa, y hoy es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Vamos a partir por la exposición de Julio Isamit, que se titula Principios Rectores del Orden Social. Cada expositor cuenta con 20 minutos y luego de eso vamos a dejar un espacio para una ronda de preguntas. Gracias.
Bien, oye, muchas gracias por la invitación, muy buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Me han pedido que exponga sobre los principios rectores de orden social y en la medida que uno ha ido adquiriendo más formación o ha ido leyendo un poco más, va descubriendo cierta idea y principios. Claudio comentaba que yo estudié en el Instituto Nacional, entonces cuando conocí el principio de subsidiariedad se me abrió un mundo nuevo respecto a las posibilidades de las personas en la sociedad. Pero para ser honesto, conocí todos los principios, porque antes no sabía ni uno, así que pude conocer la primacía de la persona humana, el bien común, y eso obviamente abre y pone en perspectiva cuál es el rol de la persona en sociedad y de nuestro cuerpo intermedio y asociaciones a través de las cuales nos agrupamos. Me han pedido que exponga sobre los principios rectores de orden social. Me parece que el análisis de estas ideas fundamentales y su relación es un trabajo que tiene que estar siempre presente en la labor que realizan los centros de estudios, que realizan los partidos políticos y, por cierto, todas las personas que estamos interesadas en el futuro del país. En ese sentido, valoro la organización de esta actividad y agradezco a la Fundación Jaime Guzmán y el Instituto República por el trabajo que realizan cada día en la formación de la gente joven. Bien, como sabemos, el centro de una sociedad libre es la persona. Ella naturalmente vive, se asocia, se relaciona con otros y se perfecciona en comunidad. El fin de la comunidad política es no es otro que el desarrollo material y espiritual de todas las personas, su mayor bienestar posible en lo que entendemos como la búsqueda del bien común y la justicia. La experiencia histórica, ¿y por qué es tan relevante analizar las ideas? Porque la experiencia histórica nos demuestra que hay ideas que contribuyen al progreso, al desarrollo y al bienestar de las personas, pero también hay otras ideas que nos alejan de esos fines. Hay un libro muy bueno de Acemoglu y Robinson que dice que hay ideas que originan el progreso, la riqueza, pero también algunas que originan el fracaso y la pobreza. En otro libro, Ferguson tiene una idea similar. Las ideas son importantes si tienes consecuencias, ¿ya? Fuimos testigos a lo largo del siglo XX de un ejercicio pocas veces visto, triste pero pedagógico, de que un mismo territorio con una misma cultura se aplican ideas distintas y tiene resultados radicalmente distintos. Y resultados que no son solo económicos, sino también respecto al vínculo que las personas relacionan entre ellos y el vínculo que la persona relaciona con la comunidad. Y así vimos la diferencia entre la Alemania Oriental y la Alemania Federal. Tristemente seguimos viendo eso hoy día en Corea del Norte y Corea del Sur. El estudio de este conjunto de ideas al cual yo me dedicaré es lo que la doctrina social de la Iglesia ha entendido como los principios rectores del orden social. Y analizar estas ideas nos introduce en el núcleo mismo de nuestra visión sobre la persona y sobre la sociedad. La debida comprensión de estos principios nos permite delinear su sentido, su alcance, y eso obviamente tiene mucho de especulativo, pero también de práctico. Estos principios se fundamentan en la dignidad de la persona humana y por tanto en su propia naturaleza. Solo si tenemos una verdadera antropología, solo si nosotros logramos comprender bien qué es el hombre, su finalidad, su trascendencia, vamos a poder entender cómo el hombre se relaciona con otros y nos perfeccionamos en comunidad. Si bien el cristianismo, el que ha desarrollado en el marco de la doctrina social de la Iglesia estos principios y que ha integrado, podríamos decir, la teoría de la ley natural en su propia doctrina, estos principios son universales, precisamente por estar fundados en una idea de persona y no en una idea religiosa. Y su fuerza radical radica en la antropología del hombre, en nuestra visión del hombre, y por eso mismo está abierto a todos y son perfectamente reconocibles y aplicables con independencia de la fe y la cultura que cada uno tenga. Como dijimos, un correcto orden social tiene por sustento a la persona misma, su naturaleza, su dignidad, su finalidad. Los principios rectores del orden social se pueden articular de distintas maneras. Yo solo propongo una, que tiendo a creer incluso que es una visión clásica, de que existen 4 grandes ejes. Insisto en esto, uno es tremendamente arbitrario porque podría haberse agrupado de otra manera. La primacía de la persona humana, el bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Antes de entrar a enunciar cada uno, me permito 2 comentarios. El primero es que todos sabemos que cada uno de estos temas puede desarrollarse en una charla, en mucho más que una charla, en mucho más que un seminario o incluso mucho más que un curso universitario. Por tanto, yo seré muy escueto.
Y segundo, es tremendamente relevante que al participar de un seminario sobre subsidiariedad se entiendan cuáles son los principios rectores del orden social, precisamente porque la subsidiariedad es uno que se articula con otros y no podemos tener uno separado de otro. Bien, la primacía de la persona humana. El orden social tiene como fundamento el bien del hombre, que las personas se desarrollen y desplieguen sus capacidades. Este es el centro y raíz de la comunidad política. Por tanto, no existe una visión del hombre si nosotros no tenemos una visión, no existe una visión de la sociedad si nosotros no tenemos una visión del hombre. Esta antropología es un requisito esencial. Juan 23 sostiene que el hombre es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales. Cada ser humano, dotado de inteligencia y de voluntad, con un fin intrínseco, naturalmente ordenado a la sociedad, pero cuya finalidad es más trascendente que la comunidad misma, es el verdadero pilar de un orden social justo. La dignidad fundamental que destaca o distingue a los seres humanos de otras criaturas y que por eso nos hace especiales merecedores de la protección de la ley, eso es lo que nos convierte en sujetos de derecho y no en objetos de derecho, es precisamente nuestra naturaleza, es precisamente nuestra dignidad de hombres y mujeres con racionalidad y voluntad. Robert George dice: los seres humanos son criaturas racionales en virtud de poseer capacidades naturales para el pensamiento conceptual, la deliberación y la libre elección, es decir, la capacidad natural de moldear sus propias vidas. La capacidad natural de moldear sus propias vidas. En el hombre, naturaleza y fin están íntimamente relacionados. En virtud de las facultades propiamente humanas, la razón y la voluntad, el hombre busca su mayor finalidad. Su finalidad y eso consiste en el desarrollo de aquellas potencias que nos distinguen precisamente del resto de la creación. En el marco de la sociabilidad humana se da una pregunta interesante: ¿cuál es la relación entre el individuo y la comunidad? Y frente a esto existen dos aproximaciones que en mi opinión son erradas. La primera, la del socialismo, y la segunda, la del liberalismo individualista. Para el socialismo, el hombre es la sociedad y la sociedad es una especie absoluta que se genera a sí mismo. Termina ignorando la misma naturaleza del hombre, su finalidad, su natural sociabilidad, y termina poniendo al hombre al servicio de intereses superiores. En esto solo me permito citar a Ernesto Che Guevara en algo que se ha considerado su testamento político, que es un discurso a la tricontinental sobre cómo se debe desarrollar la lucha armada en los países del tercer mundo. Y dice: ¿qué importan los peligros o sacrificios de un hombre, de un pueblo, si lo que está en juego es el destino de la humanidad? ¿Qué importa el bien de un hombre? ¿Qué importa el bien de un pueblo, si lo que está en juego es el destino de la humanidad? Al mismo tiempo, otra aproximación errada es la del liberalismo individualista, que pone a la persona como sujeto absoluto de la historia y carente de naturaleza social. Si bien el hombre no se encuentra subordinado al Estado, debemos nosotros huir de la visión de que la comunidad política se encuentra al servicio de utilidades egoístas de cada individuo. Por el contrario, los bienes humanos, los bienes humanos básicos, se alcanzan siempre en conjunto con otros. Por ejemplo, no se alcanza el bien de la amistad sin un amigo, o no se alcanza el bien del conocimiento sin un profesor. La necesidad que tenemos de otros es precisamente el origen de la sociedad civil. Y a nuestro entender, una correcta aproximación parte por reconocer la naturaleza intrínsecamente social de cada ser humano, en virtud de la cual participamos de la comunidad y de la búsqueda del bien común. Santo Tomás sostiene que el hombre individual es parte de la comunidad perfecta y que en ella la parte se ordena al todo, y que al mismo tiempo el hombre no se ordena a la comunidad política según todo su ser ni según todas sus cosas. En otras palabras, la persona humana no se encuentra subordinada a la sociedad, sino que integrada en ella como un todo orgánico, para que así sea posible el mayor desarrollo de nuestros talentos y habilidades. Si bien la sociedad ha experimentado notable avance en la comprensión de la dignidad humana, aún quedan múltiples desafíos. No tenemos que ir muy lejos en la historia para ver cómo la dignidad de la persona humana ha sido atropellada y pasada a llevar. Tampoco todos nosotros somos conscientes de cómo la ciencia, la tecnología y el desarrollo de los países también nos va planteando temas nuevos. Hace poco tiempo, Estados Unidos, el país más importante y más rico del mundo, era un país que tenía esclavitud. En 1776, el estado de Virginia
promueve o promulga una declaración de derechos de las personas en que dice: todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos innatos, a saber, el goce de la vida y de la libertad, con los medios para adquirir y poseer la propiedad y perseguir y obtener la felicidad y la seguridad. Es simpático porque parte la declaración del Estado de Virginia diciendo el buen pueblo del Estado de Virginia. Bueno, ese mismo buen pueblo no dudó en 1861 en levantarse en armas para defender la esclavitud en el marco de la Guerra Civil. Avanzando en la historia, todos nosotros sabemos cómo en la Segunda Guerra Mundial los totalitarismos y a lo largo del siglo XX han pasado a llevar la dignidad de la persona humana. En ese sentido, desde hace varias décadas nos encontramos frente al gran dilema moral de nuestra época: el aborto. Este debe ser uno de los temas públicos más complejos frente al que nos podemos situar. En él no solo se repiten los argumentos y los temas de fondo de los debates anteriores, tales como cuál es la forma en que entendemos al ser humano, la protección de sus derechos y su vínculo con la comunidad. Esta discusión es relevante porque nuevamente pretende responder a la pregunta de si todos los seres humanos son personas y si la sociedad puede autorizar el sometimiento o eliminación deliberada de otros seres humanos. Los que creemos en el principio de la persona humana, el principio de la primacía de la persona humana, sostenemos que todos los seres humanos son personas por el solo hecho de pertenecer a esta especie. Si esto es cierto, la comunidad política debe reconocer la especial condición que posee cada ser humano y no tiene en justicia poder alguno para impedir que miembros inocentes nazcan o para considerar a algunos de ellos, en atención a su raza o cualquier otro criterio, miembros inferiores de la misma comunidad. Existe una igualdad radical entre todos los miembros de la especie humana, fundamentada precisamente en la dignidad de la persona. Sin embargo, esto no obsta a que existan desigualdades entre las personas, por lo que frente a distintas situaciones sociales tenemos que distinguir prudencialmente las que son necesarias e inevitables y por lo tanto naturales e incluso positivas en la sociedad, en lo que se ha hablado incluso de un círculo virtuoso de la desigualdad, el mayor acceso a la educación, el acceso de la mujer al mundo del trabajo, etc. Y por supuesto aquellas desigualdades fruto de la injusticia, las que habrá que combatir por la injusticia contenida en ella y no por la desigualdad. Ya en 1891, y escribiendo sobre las cosas nuevas, el Papa León XIII afirmaba que establezcase en primer lugar que debe ser respetada la condición humana, que no se puede igualar en la sociedad civil lo alto con lo bajo. Los socialistas lo pretenden, es verdad, pero todo es vana tentativa contra la naturaleza de las cosas. En este tema cabe destacar la actualidad del debate político que se da en nuestro país y en parte importante en los países occidentales sobre la desigualdad. No corresponde a esta exposición ni a este seminario desarrollar la argumentación que los partidarios de una sociedad libre tenemos para enfrentarnos al tema de la desigualdad. Yo me permito destacar 3 ideas que creo que no pueden quedar fuera de ese debate: la natural diversidad de los seres humanos, la importancia de la libertad del hombre y, por supuesto, la importancia radical de la igualdad de oportunidades en el marco de una sociedad justa. A modo de síntesis, debemos entender el principio de la primacía de la persona humana como la superioridad de la persona, de todos y cada uno de los seres humanos por sobre la comunidad, a la que sin embargo se encuentra naturalmente integrada y cuya finalidad se logra precisamente en colaboración con otros. El segundo principio es el bien común. Tal como dijimos, los hombres se asocian naturalmente y viven con otros en comunidad y no como individuos aislados. Las personas nos relacionamos con otros para alcanzar nuestro mayor desarrollo material y espiritual y entendemos que aquel bien se logra precisamente en comunión con otros. En ese sentido, la causa final de la sociedad, es decir, la finalidad de la comunidad política, es el bien común. El compendio de la doctrina social de la Iglesia cita muchos textos, encíclicas, exhortación apostólica, pero todos llegan a la misma visión de bien común, entendido como el concepto que abarca todo un conjunto de condiciones sociales que permiten a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección. La teoría de la ley natural afirma la existencia del bien común precisamente porque existen ciertos bienes humanos básicos que permiten el bienestar propio y colectivo, tales como la vida, la salud, la amistad, el conocimiento o la belleza, entre otros. Y que apropiarnos de tales bienes permiten expresamente el acceso a una vida realizada y plena. Estos bienes, los bienes humanos básicos, se alcanzan en plenitud cuando lo buscamos en comunidad. Y esa misma labor colectiva tiene un valor en sí mismo, dada la sociabilidad del hombre. El bien común busca el bien del hombre,
de todo el hombre, de sus exigencias materiales y espirituales. Por tanto, busca generar las condiciones para la prosperidad material de los miembros de la comunidad y, por otro lado, permitir el acceso y desarrollo de los bienes del espíritu. Esto es relevante porque no hay que confundir bien común con un bienestar material. Hay muchos países que han alcanzado un bienestar material de proporciones y han permitido que sus personas accedan a una riqueza nunca antes vista. Pero eso no necesariamente es bien común, incluso puede terminar siendo perjudicial para la población precisamente por no anclarse en esta antropología de la persona y no buscar también su bien espiritual. Respecto al principio de subsidiariedad, lo entenderemos como ese principio que articula la relación entre la persona, los cuerpos intermedios y el Estado, y entenderán que no dedique más tiempo a este precisamente porque hay otras 5 exposiciones dedicadas a este tema. Sin embargo, conviene destacar de que el principio de subsidiariedad es un principio que, al articular la relación entre la persona, los cuerpos intermedios y el Estado, juega un rol fundamental precisamente en la relación del Estado con la persona. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, dice: al Estado compete el cuidado y la promoción del bien común de la sociedad, sobre la base de los principios de subsidiariedad y solidaridad, y con un gran esfuerzo de diálogo político y creación de consensos, desempeña un papel fundamental que no puede ser delegado en la búsqueda del desarrollo integral de todos. Este papel, en las circunstancias actuales, exige una profunda humildad social. Una última idea respecto al principio de subsidiariedad, insisto, que va a ser desarrollado largamente en las próximas exposiciones, una idea de los pensadores ingleses, especialmente Burke, que destaca precisamente que la vitalidad social circula de abajo hacia arriba, desde dentro hacia afuera. Por último, el principio de solidaridad, en virtud del cual las autoridades públicas deben asegurar que la iniciativa de los cuerpos intermedios se subordinen al bien común de la sociedad entera, sin aislarse en particularismos ni excederse en direcciones contrarias al bien común. El principio de subsidiariedad y solidaridad tienen una misma finalidad, concluyen en un mismo efecto: el enriquecimiento de la fuerza de cohesión interna de la sociedad civil. La solidaridad, en cuanto a la persona misma, tiene 2 dimensiones. Por un lado, el cumplimiento del propio deber, una virtud personal, podríamos decir. Y en ese sentido, Juan Pablo II, cuando visitó Chile en 1987, dio su famoso discurso a la CEPAL y dice que las causas morales de la prosperidad son bien conocidas a lo largo de la historia. Ellas residen en una constelación de virtudes: laboriosidad, competencia, orden, honestidad, iniciativa, frugalidad, ahorro, espíritu de servicio, cumplimiento de la palabra empeñada, audacia. En suma, amor al trabajo bien hecho. Dice el Papa: ningún sistema o estructura social puede resolver como por arte de magia el problema de la pobreza al margen de estas virtudes. Y por otro lado, como 2 caras de la misma moneda, la solidaridad tiene esa preocupación por el otro, por los más necesitados, por los excluidos. Para concluir, en atención al tiempo, hay que considerar que estos principios requieren, por un lado, de un esfuerzo intelectual, conocerlos, entender su lógica interna, y por otro lado, un importante esfuerzo práctico, de prudencia, aplicándolos y considerándolos de manera unitaria y no parcelados. No podemos decir que creemos en la solidaridad sin creer en la subsidiariedad. Es como decir que somos partidarios de la primacía de la persona humana y no del bien común. Estos principios se articulan entre sí y corresponden todos a una misma visión de persona. A la luz de estos principios hay ciertos desafíos que en mi opinión son inexcusables. La urgencia de derrotar la extrema pobreza, la defensa de la vida del que está por nacer, la libertad de enseñanza, la igualdad de oportunidades, la regionalización de nuestro país. A esto creo que debemos dedicar nuestro esfuerzo para construir un país más libre y más justo. Muchas gracias. Yo voy a hacer una presentación en que lo esencial voy a tratar de reconciliar los principios que guiaron la implantación del modelo económico actual con la subsidiariedad, ¿verdad? Porque efectivamente el esquema económico actual tiene un origen distinto de la doctrina social de la Iglesia, que es la que origina el concepto de la subsidiariedad. Bueno, Chile tiene hoy en día una economía libre de mercado en que el Estado juega un rol muy importante. Y lo que voy a tratar entonces, ¿verdad?, de explicar cómo llegamos a esa economía y cómo esa economía se relaciona con el principio de subsidiariedad.
El origen en realidad del esquema actual, en su concepción principista, se encuentra en el ladrillo, ¿verdad? Una publicación que realizó, se desarrolló el libro en los años 70, pero a comienzos de los años 70, pero se publica en el año 1992 para los que no la conozcan y les interese conocerla. Ahora, la economía actual se estructura sobre las bases de la teoría neoclásica de economía, la teoría neoclásica de economía. Entonces, de acuerdo a esa teoría, ¿verdad?, una economía libre de mercado, bajo ciertos supuestos, se traduce, y estamos hablando de una economía absolutamente libre de mercado, aunque no haya Estado, ¿verdad?, genera una situación en que los recursos se utilizan eficientemente. Eso se conoce en economía, para los que sean economistas, como un óptimo de Pareto. Entonces, lo que postulan Arrow y Debreu, que fueron los autores de ese trabajo que es famoso, ¿verdad?, es de que si dejamos que el libre mercado funcione, bajo ciertas condiciones, nosotros no necesitamos Estado para tener una economía absolutamente eficiente. Bueno, además sabemos de la teoría de las finanzas públicas que existe un conjunto de impuestos y subsidios de monto fijo, que permiten obtener cualquier distribución del ingreso sin costo en términos de asignación de recursos. ¿Eso qué significa? Que podríamos tener una economía de libre mercado en que el rol del Estado se reduce nada más que a redistribuir y obtener un óptimo social, o sea, ¿verdad?, la mejor de todas las situaciones posibles. Bueno, no obstante, en la práctica, ¿verdad?, no existe ese conjunto libre de mercados perfectos, y lo que encontramos en todas partes del mundo es que hay fallas de mercado. Muchas de estas fallas ustedes las conocen, son los monopolios, las externalidades, por ejemplo, negativas ambientales, las externalidades positivas, como podría ser la educación básica y parvularia, los bienes públicos que todos ustedes saben no se ofrecen óptimamente por los privados, se requiere la intervención del Estado, en fin. Entonces, en la práctica hay un conjunto muy grande de fallas de mercado. Y los mismos Arrow y Debreu, que desarrollaron, ¿verdad?, esa teoría anterior, eso lo destacaron. Y dijeron que, bueno, lo que se puede hacer es vía la intervención del Estado, corregir algunas de estas fallas de mercado. Entonces, repito, en teoría, una economía de libre mercado lleva al óptimo social, ¿verdad? Lleva al óptimo social. Sin embargo, hay fallas de mercado en que, en teoría, el gobierno puede corregirlas y con eso nosotros volvemos a tener, en teoría, un óptimo social. Bueno, sin embargo, la acción del Estado no es gratuita. La acción del Estado tiene dos tipos de costos a su vez. El costo de obtener financiamiento, los impuestos, por ejemplo, desincentivan el ahorro, desincentivan el trabajo y tienen costos. Entonces, no es gratis la intervención del Estado. La intervención del Estado tiene costos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que tiene también tiene costo para recaudar los recursos necesarios para operar el Estado. Y tiene costo porque el Estado muchas veces es muy ineficiente. Esas ineficiencias las experimentamos a diario, ¿verdad? Cuando tratamos con entes estatales, la burocracia excesiva, en fin. Todas esas cosas, ¿verdad?, generan un exceso de empleo y de uso de recursos, qué sé yo. Entonces, la acción del Estado tiene esos dos costos, la de recaudar los recursos para hacer funcionar el Estado y luego un Estado que generalmente funciona muy ineficientemente. Entonces, hay dos teorías, la del principal agente y la teoría de las decisiones públicas,
que han estudiado en detalle, digamos, los costos de la acción estatal. Bueno, entonces, ¿en qué nos encontramos? Nos encontramos que por un lado hay fallas de mercado que a lo mejor requieren de la intervención del Estado para corregirse y así poder obtener el óptimo social, o por el otro lado, tenemos costos de la acción estatal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es un simple análisis de costo-beneficio frente a cada política pública. Si nosotros divisamos una falla y decidimos, bueno, a lo mejor vale la pena que el Estado intervenga para corregir esa falla, estudiar los costos de esa intervención. Y si los costos son menores que los beneficios de eliminar la falla, bueno, se justifica la intervención del Estado. Bueno, este razonamiento, ¿verdad?, es el que está detrás del ladrillo. ¿Está bien? ¿Verdad? No es que el ladrillo se haya hecho con un principio como el de subsidiariedad en mente. El ladrillo se escribió con esto en mente, de que en una economía de mercado en principio, ¿verdad?, lleva al óptimo social. Sin embargo, ¿verdad?, hay fallas de mercado que de vez en cuando vale la pena corregirlo y otras veces no vale la pena corregirlo. Ese es el razonamiento. Entonces ahora la gracia es cómo reconciliamos eso con el principio de subsidiariedad. Una cosa que destaco en el trabajo, y no tanto acá, es que este tipo de economía implícito en lo que yo les acabo de decir, ¿verdad?, se conoce como, o es muy parecido, para ser más preciso, es muy parecido a la economía social de mercado alemana de posguerra. Es muy parecida a la economía social de mercado alemana después de guerra. Y por eso personas como, bueno, yo, pero también cuando vino a Chile incluso Milton Friedman, llamaron a la economía esta del ladrillo, la llamaron una economía social de mercado, ¿verdad? Es como una hoja de afeitar, normalmente se le llama Gillette, ¿verdad? Bueno, el Gillette es el equivalente a la economía social de mercado. Entonces, una economía de mercado en que el Estado juega un importante rol corrector de fallas de mercado, pero solamente cuando eso se justifica, ¿verdad? Solamente cuando eso se justifica en base a un análisis de costo-beneficio de la intervención del Estado. Bien, no voy a entrar a definir subsidiariedad, pero porque supongo que eso se va a hacer en otras sesiones, pero básicamente, ¿verdad?, es la idea de que las cosas las pueden hacer mejor y en realidad incluso es deseable que las hagan los cuerpos, no sé cómo llamarlo, pero las personas, las personas, la familia, las asociaciones voluntarias, o sea, mientras más cerca estemos de ¿verdad?, que las actividades las realizan las personas, eso es mejor, ¿verdad?, de acuerdo al principio de subsidiariedad. La idea, ¿verdad?, es incluso en algunos de los escritos más recientes de la doctrina social de la Iglesia, incluso la idea es de que las organizaciones superiores le ayuden a las organizaciones inferiores a realizar las tareas. No solamente que si las inferiores pueden hacer las tareas mejor que las superiores, ¿verdad?, es más, va más allá, va que las superiores, ¿verdad?, le ayuden a las inferiores a poder hacer las tareas directamente. Ese es el principio de subsidiariedad en la práctica. Y si ustedes se fijan, es muy parecido eso, ¿verdad? Es muy parecido a la idea esta implícita en el tipo de economía social de mercado que yo les describí. Porque la idea de la economía social de mercado, bueno, deja que las personas libremente, ¿verdad?, a través de los mercados organicen sus actividades, ¿verdad? Esa es la idea de la economía social de mercado. Y es muy parecida a la idea de la subsidiariedad que dice, bueno, deja que primero las personas, o la familia, o los cuerpos más bajos de la sociedad realicen su tarea. Bueno, hay una sutil diferencia,
o algunos la encontrarán importante, no lo sé, pero yo la encuentro sutil. Hay una sutil diferencia que para el modelo neoclásico el bienestar es función del consumo de bienes y servicios, punto, ¿verdad? Es simplemente función del... Y creo que tú, Julio, lo destacaste eso, en cierto modo, que ahí hay una diferencia, ¿verdad? Es de bienes y servicios. En cambio, de acuerdo al principio de subsidiariedad, hay un valor que se le otorga a que los cuerpos más bajos de la sociedad produzcan los bienes, que va más allá, ¿verdad?, del luego el consumo y el consumo de los bienes y servicios, ¿verdad? El producirlos en sí mismo, ¿verdad?, genera un valor, ¿verdad?, para la comunidad, lo genera para la persona y por lo tanto para la sociedad toda. Otra diferencia, que Julio también la tenía metida implícita, ¿verdad?, pero que yo creo que en el caso chileno se atenúa muchísimo, es de que para la teoría neoclásica, ¿verdad?, económica neoclásica, la función objetivo social es maximizar lo que se conoce como el bienestar social, ¿verdad? Y hay muchas funciones. Julio mencionaba las dos que yo también destaco. Una es la igualitaria, que es la marxista, digamos, en que si nosotros igualamos bienestar a ingreso, ¿verdad?, postula que todos los ingresos debieran ser iguales. Bueno, y por el otro lado está la libertad, digamos, se obtiene el máximo de bienestar si todos los ingresos son iguales, en la igualitaria, se obtiene el máximo de bienestar si todos los ingresos son iguales, no importando cuál es el nivel del ingreso, se fijan ustedes, per cápita, no importando cuál es el nivel del ingreso per cápita, da lo mismo, ¿verdad? Ok. En cambio, en el caso de la libertaria, que es el otro extremo, en esa función se postula que el máximo de bienestar social se alcanza si la suma de los ingresos es máxima, no importando cuál sea su distribución. ¿Se fijan? Esos son los dos extremos. Bueno, yo creo que en el caso chileno, nosotros de hecho, ¿verdad?, definimos una función de bienestar social que está implícita en el ladrillo, ¿verdad?, que es intermedia, que no es ni igualitaria ni libertaria. ¿Cuál es la función esa? Es, por un lado, buscar la libertad individual. Eso está claro en el ladrillo. Buscar la libertad individual. Después, cubrir las necesidades básicas de todo el mundo. Cubrir las necesidades básicas de todo el mundo. Pero sí, y eso es muy importante, porque generalmente los que opinan de que hay que gastar cifras infinitas, digamos, en gasto social, no consideran la restricción presupuestaria. En cambio, en el ladrillo está claro, está siempre presente la restricción presupuestaria. Entonces, se trata de cubrir, ¿verdad?, los bienes básicos necesarios para las personas, pero sujetas a esta restricción presupuestaria, ¿verdad? Bueno, y finalmente, un crecimiento económico que haga posible lo último. ¿Se fijan? Un crecimiento económico que haga posible cubrir las necesidades básicas de todo el mundo. Libertades individuales hay de dos tipos. Un tipo de libertad es la negativa, que es la que está implícita en el ladrillo. Y la libertad individual negativa significa que las personas puedan hacer lo que quieren siempre que no dañen a terceros. Okay. Y el otro es de libertad positiva, que es aquella que dice, bueno, para que haya libertad, las personas tienen que tener los recursos necesarios, ¿verdad?, para poder realizarse plenamente, Bueno, lo que sucede es de que eso de los recursos necesarios para poder realizarse
plenamente a nivel de cada persona, ¿verdad? Implica, si lo sumamos, una cantidad de recursos tal que triplicarían o cuadriplicarían el Producto Bruto per cápita chileno. Entonces es simplemente imposible, ¿verdad?, satisfacer esa necesidad. Entonces la idea es ir avanzando hacia allá, en el ladrillo, ¿no? La idea es ir avanzando hacia allá, pero obviamente en el corto plazo eso era imposible y yo pienso que sigue siendo imposible en el caso de Chile, que nos faltan muchísimos recursos para poder llegar a tener, ¿verdad?, una situación tal en que podamos hablar de libertad positiva. Ok. Bueno, entonces, en resumen, en Chile tenemos una moderna economía social de mercado, significa libre mercado, corrección cuando la relación, corrección por parte del Estado cuando la relación costo-beneficio así lo justifique, y cobertura de las necesidades básicas de acuerdo a los recursos disponibles. Y subrayo los recursos disponibles. El objetivo es que todos puedan en libertad prosperar y tener una vida digna. Bueno, yo creo que eso es muy parecido o sea, el ordenamiento nuestro, creo, es muy parecido al ordenamiento que hubiéramos tenido si hubiéramos usado exclusivamente el principio de subsidiariedad como guía. Yo creo que son gemelos las dos concepciones, digamos. Entonces yo lo que concluyo es que el sistema que tenemos actualmente hace operativo aquel implícito en una sociedad que adopta la subsidiariedad como su principio. Creo que hay coincidencia entre los dos principios en la práctica. Bueno, después en el paper lo aplico a dos situaciones. Una situación es el de las empresas. En el año 73, las 600 empresas más grandes de Chile estaban en manos del Estado y esas se privatizaron en gran parte después, ¿verdad? Y para poder dar cumplimiento a esa idea de que son las personas o las personas agrupadas en empresas, digamos, que operan en mercados competitivos, ¿verdad?, que son las que toman las decisiones y realizan la actividad económica. Y ya hacia el final tenemos como 40 empresas en manos del Estado, la mayoría irrelevantes, y la mayoría en realidad vienen incluso de la subdivisión de empresas estatales anteriores, de tal manera que prácticamente se privatiza todo, con la excepción de unas pocas cosas, pero una muy importante, que es Codelco, ¿verdad? Y en el paper yo digo, bueno, lo que debiera hacerse es privatizarse también Codelco, ciertamente. No veo ningún motivo para no privatizar Codelco. Lo otro que analizo es la educación, como otro sector, ¿verdad?, que estaba en gran parte en manos del Estado hasta el año 80, hasta 1980, ¿verdad?, y que luego se reforma en forma bastante radical en base a un principio que yo considero que es clave, que es la oferta privada de bienes producidos por el Estado, ¿verdad?, en el sentido de que el Estado, en su rol subsidiario precisamente, ¿verdad?, financia la educación a las personas que no pueden financiarla, pero la operación de la educación la realizan colegios privados, de forma competitiva y qué sé yo. Y concluyo entonces, ¿verdad?, que a partir de fines del 73 Chile adopta como uno de los principios ordenadores el de subsidiariedad. Y a comienzos de, ahí me falta de 1975, a comienzos de 1975, ¿verdad?, adopta definitivamente una economía social de mercado competitiva, tal como fue concebida en el ladrillo. Ambos son en muchos sentidos, o sea, el principio de subsidiariedad y la economía social, son en muchos sentidos gemelos y en otros se complementan. En el caso de Chile, por la particular función de bienestar escogida, apuntan exactamente en la misma dirección, me parece a mí. A pesar de que en Chile la institucionalidad existente se apega, como en pocos otros lugares, si alguno, a los principios referidos, a los que referí de
de la economía social de mercado y creo que a las de subsidiariedad también, ¿verdad? Como se describió en los casos de las privatizaciones de empresas y de la educación, las desviaciones con respecto al ideal no han sido insignificantes. No han sido insignificantes. A pesar de lo anterior, como se puede apreciar en el gráfico siguiente, los resultados son más que satisfactorios. A ver si sale. Sí, sale. Este gráfico es el que a mí me parece que es la clave, muestra el per cápita de Chile en relación a USA, per cápita de Chile en relación a USA. Este mismo gráfico yo lo puedo hacer el per cápita de Chile en relación a Europa, el per cápita de Chile en relación a Asia menos China, el per cápita de Chile en relación a América Latina, el per cápita de Chile en relación al resto del mundo, en fin, y siempre me da exactamente lo mismo, ¿verdad? De que mientras nosotros tuvimos una economía de mercado más o menos libre, nosotros crecimos más rápido que los Estados Unidos, o que Europa, o que Asia, o que América Latina, o lo que sea, y mientras adoptamos, digamos, un esquema en que el Estado intervino fuertemente en la economía, no fue peor, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decir, este ordenamiento que nosotros tenemos, que es teóricamente coherente, y está de acuerdo con el principio de subsidiariedad, o sea, yo creo que está acorde con la doctrina social de la Iglesia. Es un ordenamiento que no solamente, ¿verdad?, cumple con esos principios, digamos, sino lo que hace es que efectivamente nos está dando una tremenda prosperidad, ¿verdad? Ya, muchas gracias. Muchas gracias al Instituto República y a la Fundación Jaime Guzmán por la invitación, por tratar de reflexionar y de mirar y remirar un concepto que para Jaime Guzmán fue tan importante en la articulación de su pensamiento, ¿no? Yo alguna vez, en esa larga biografía que varios saben que llevo mucho tiempo tratando de hacer y sacar adelante, y entrevistando gente, traté de descubrir un poco los orígenes genealógicos de dónde Guzmán habría podido beber esto, si directamente de las encíclicas, o en fin, o a través de la formación oral, que era la formación que Guzmán recibió de sus maestros, profesores. Y por ahí descubrí un artículo de un profesor que fue uno de los dos primeros profesores o los tres primeros profesores que la Facultad de Derecho de la Universidad Católica contrató con lo que se llamaba en esa época jornada o media jornada. Y ese artículo era de uno que estaba dedicado a los temas económicos o legislación económica. El profesor era el profesor Óscar Aramayo, que escribió precisamente un artículo sobre la subsidiariedad en materia en magistra, que es del año 1962. Entonces, tratando de encontrar por ahí esa visión, consulté a varias personas que conocían a Jaime si hubiera sido posible que él, que entró el año 63 a la universidad, hubiera bebido de este texto para sus artículos famosos en revista Fiducia del 64 y del 65, donde ya empieza a trabajar sobre este tema. Pero la verdad es que la respuesta de las personas con las cuales consulté fue más bien mala, en el sentido de que no veían a Guzmán habiendo bebido desde ahí, sino que la fuente de la cual Guzmán habría bebido, y eso es importante saberlo, por eso lo estoy señalando, dado que voy a hablar de subsidiariedad y Guzmán, habría sido el profesor Hugo Tagle, que fue su profesor de Fundamentos Filosóficos del Derecho, y me decían que fue ahí donde Guzmán, obviamente, tenía ya, digamos, conocimientos de estos por el padre Osvaldo Lira, pero fue ahí fundamentalmente donde Guzmán habría hecho el primer clic con este concepto que, insisto, fue tan caro para él. Bien, dicho lo anterior, yo quiero hacer algunas prevenciones de lo que voy a tratar de hablar, que es más bien de contexto. ¿Cuál es el contexto, no? Lo primero que yo creo que uno tiene que despejar cuando habla de esta situación es tratar de despejar las desviaciones. O sea, si Guzmán pensaba una cosa y sus continuadores o sus seguidores han abandonado algunas de esas premisas o sus planteamientos, eso no es responsabilidad de Guzmán. Primera cosa que parece bastante evidente, pero creo que es importante decirlo porque Jaime Guzmán murió hace 24 años atrás y obviamente muchos de los que hemos tratado de continuar o proyectar su pensamiento, si hemos tenido falencias gigantescas, intelectuales o políticas, bueno, ese es un problema nuestro, no es un problema de Guzmán. Y lo digo porque cada cierto tiempo surge en la prensa la crítica a que Guzmán tendría un planteamiento de la subsidiariedad solamente en clave negativa. Lo segundo que también me gustaría decir a título de contexto
es que, como ustedes saben, esta visión crítica hacia la visión de Guzmán sobre la subsidiariedad surge básicamente del pensamiento de Renato Cristi. Es él el que, al reflexionar y trabajar muy seriamente sobre el pensamiento de Guzmán, y lo habría leído en clave individualista. Digo esto porque también resulta bien sorprendente que Guzmán sea de las personas, al menos que yo conozco, cuyo pensamiento, cuya reflexión intelectual ha sido objeto de la mayor cantidad de arqueología y genealogía que yo haya conocido en Chile, porque cada cierto tiempo salen los artículos de Guzmán a los 14 años en favor de Franco, diríamos. Entonces no es habitual eso, puede salir a nivel de referencia, pero aquí se trata como de armar todo un discurso que parte casi a los 11 años. Claro, y Jaime era un tipo bien adelantado, bien inteligente, muy capaz, pero en fin, lo que haya escrito a los 12 o 13 años no sé si tiene tanta relevancia para su reflexión madura, salvo como algo como un antecedente, como una historia, en fin. Lo tercero que me gustaría decir en esta situación de contexto es que Jaime Guzmán es un pensador, y por eso mucha gente reflexiona sobre él, pero también es un articulador. Jaime Guzmán no es un filósofo. Eso no significa que no sea un intelectual o un hombre que no tenga elementos de filosofía o que los trate de articular intelectualmente. Pero él no es un filósofo. Más bien en un sentido clásico, en el sentido de la Ilíada, podríamos decir que tiene una inteligencia práctica, una sabiduría en términos genéricos, el arte de gobernar. Lo están grabando ahí y lo van a sacar de contexto, pero pero no importa, da lo mismo, si lo sacan de contexto después uno tendrá que corregir nomás. Guzmán es lo que en el pensamiento clásico griego habría sido un sofista, pero no un sofista en el sentido negativo y despectivo de Platón o Aristóteles, sino en el sentido de la persona que maneja una sabiduría y que tiene arte de gobernar. José Joaquín Ugarte, que como ustedes saben fue compañero de curso de él y premio Tocornal de esa generación, tiene una frase, se me perdió ahí, la tengo en otro computador seguramente, pero que es muy notable, porque dice Guzmán que José Joaquín Ugarte dice que Jaime Guzmán es la persona que él ha conocido que combinaba o que era capaz de combinar dos elementos que son muy difíciles de combinar. O sea, una inteligencia, una capacidad intelectual, un conocimiento, una capacidad de articular ideas intelectuales profundas y al mismo tiempo una capacidad de práctica para que esas ideas se convirtieran en realidad. Y lo dice una persona como José Joaquín Ugarte, que siendo muy amigo de él, admirándolo mucho, no era especialmente seguidor al menos de la fase 2 o la fase durante el gobierno militar de Jaime Guzmán. Yo creo que esa es una clave. O sea, tampoco a Guzmán lo podemos mirar como si estuviéramos mirando a, no sé, a Taylor, a Rawls, o en fin, no tengo idea, a Descartes. Hay que mirarlo en su contexto. Por lo mismo, y como consecuencia de lo anterior, también como contexto, yo creo que el pensamiento de Guzmán no es fácilmente encasillable. Y por eso me parece a mí que los autores intelectuales que tratan de encasillarlo en alguna clave filosófica conocida para nosotros, les sale el tiro por la culata, o no les resulta. Y así algunos lo presentan como tradicionalista, y ahí se van a los textos de, qué sé yo, de Franco, no tengo idea. Otros como liberal, y ahí entonces se van a la época hayekiana, de Guzmán. O simplemente como pragmático, algunos diríamos. Quizás la más difundida es esta idea, ¿no?, que pasa de un corporativismo de edad juvenil, 14 años, 15 años, a un neoliberalismo en su época madura. Pero encasillar a Jaime resulta bastante poco útil si uno quiere utilizar categorías filosóficas absolutas o no sé, o paradigmas filosóficos, digámoslo así, modernos. ¿Cómo podemos calificar como liberal, liberal en su época, neoliberal en su época final, ¿no?, a quien alguien como Jaime propugna que el Estado, en su deber subsidiario, ha de promover una escala de valores morales? ¿Eso es liberal? Y eso lo está diciendo el año 84, 85. O sea, ¿puede ser liberal alguien que diga que el Estado, en su rol subsidiario, debe promover una escala de valores morales? Me parece que no. Tampoco creo que sea un tradicionalista clásico a quien, desde los inicios del estudio de la nueva Constitución, o sea, los primeros días del 73, cuando Jaime Guzmán todavía era corporativista, según algunos diríamos, promueve la idea de que los partidos políticos y el sufragio universal sean elementos centrales de la democracia que se está delineando. Estoy hablando de septiembre de 1973. O sea, Guzmán dice, cuando hay voces que dicen que este es un tema que hay que revisar o que discutir, Guzmán dice, mire, en el nuevo sistema que se construye a partir de esta Constitución, tiene que haber sufragio universal, tiene que haber democracia representativa, tiene que haber partidos políticos.
no me suena muy tradicionalista. La intervención del Estado es necesaria para servir el bien común y que es fundamental y que utiliza como categoría conceptual central de los objetivos valóricos de una institucionalidad político-económica la justicia social. Imagínense a un neoliberal bajo el concepto de justicia social como un valor importante, relevante, en fin. Bueno, tampoco creo que sea simplemente un corporativista por el hecho de haber validado la importancia de los cuerpos intermedios, entre otras cosas porque cuando Jaime Guzmán, en su fase corporativista, que es cuando realiza supuestamente la fundación del movimiento gremial, precisamente lo que está concibiendo es a los cuerpos intermedios de la sociedad moderna, no corporativistas. O sea, como cuerpos intermedios no necesarios, sino voluntarios, dentro de la sociedad. Por lo tanto, no naturales, salvo la familia. En fin, no me parece tampoco que sea corporativista. Entonces, creo que es difícil articularlo en esos conceptos, así en esos esquemas tan rígidos. El otro elemento que a mí me parece relevante en esta contextualización es señalar que Guzmán, y eso ya es más conocido, y eso en general aceptado por todos, tiene un profundo sentido religioso y de misión de la labor que él realiza. Su objetivo en política tiene un sentido religioso y eso no lo podemos desconocer. No lo podemos desconocer para contextualizar, ¿no? Guzmán le preguntaban en el año 89 qué haría si es que no salía elegido, y dice: continuar trabajando en mi vocación fundamental, que es el apostolado cristiano. Yo estoy en política, lo mismo que en docencia, como los instrumentos más directos que la providencia me ha puesto en el camino para desarrollar esa vocación. Ese es su objetivo. Así que pretenda ver en Guzmán, diríamos, finales u objetivos de otra índole, creo que desde la perspectiva de él no lo ha comprendido completamente. Por lo mismo, o por este mismo factor, o por este mismo elemento, Guzmán no tiene una visión meramente material de la política o asistencial de la política. Y tampoco individualista. Ni material, ni asistencial, ni individualista. Para Guzmán, el Estado no debe ser neutro frente a las preferencias y valores de las personas. Lo digo porque Cristian, entre otras cosas, sostiene que Guzmán, sobre todo en su fase final, diríamos, al ser individualista, de alguna manera se aleja de la visión cristiana, que sosteniendo que las preferencias de las personas, o que el Estado debería ser neutro frente a las preferencias de las personas. Eso no es verdad. Guzmán lo dice expresamente en muchos lugares. Yo simplemente cito un par de cosas relativamente, digamos, de los mediados de los 80. Dice: ningún sistema político económico como la democracia política o la economía social de mercado puede satisfacer las inquietudes más profundas del hombre, dice él. Y más adelante agregará: incluso esa conjunción de progreso y justicia no basta para lograr el desarrollo integral que Chile requiere. A ello hay que agregar una escala de valores morales que le brinde sentido espiritual al progreso, colocándolo al servicio de cada ser humano. Lo rescato porque es una idea que planteaba Julio al principio, ¿no? En fin, los sistemas políticos o económicos, dice él, tienen herramientas para incentivar estos valores. Fíjense usted, esto es un neoliberal, un liberal clásico. Los sistemas políticos y económicos tienen herramientas para incentivar estos valores. Él llama efectivamente en primer lugar a que estos valores sean incentivados por la familia, por los educadores, por la iglesia, en fin, etcétera. Pero dice, si fallan, los sistemas políticos y económicos tienen herramientas y el Estado debe intervenir subsidiariamente. Bien, el último elemento de contexto, y esto no se asusten porque con los elementos de contexto voy a terminar, así que no es mucho más lo que voy a decir. No es tan necesario, diríamos tanto. El último elemento de contexto es que Jaime Guzmán, y como toda persona naturalmente, es un hombre de su época. Y a mí me parece que esto significa dos cosas fundamentales. Primero, un tema que no tenemos resuelto hace rato en Occidente, que es la distinción entre lo público y lo privado. O sea, yo creo que hay dos temas centrales en el mundo occidental que no han sido resueltos desde hace unos 200, 300 años. Uno, el tema de la dignidad humana, que no nos vamos a detener en él porque es muy complejo, tenemos demasiados fundamentos. Y el otro es lo que tiene que ver con lo público y lo privado. Yo quiero recoger aquí la reflexión que hizo Hannah Arendt hace ya casi 50 o 60 años en La condición humana, ¿no? Hannah Arendt ahí nos expone, a mi juicio con bastante maestría, habrá algunos expertos en Grecia que discutirán eso, pero en fin, a mí me parece que lo hace bastante bien. Y básicamente establece, en resumen, al final, me parece a mí que establece una gran diferencia entre el mundo antiguo y el mundo moderno en cuanto a lo público y lo privado. Mientras en el mundo antiguo lo privado tiene que ver con las necesidades
biológicas, en las necesidades de la vida, digámoslo así, para la subsistencia y para la subsistencia individual y del género humano, diríamos, está radicado en el mundo privado y es propio de la familia. Y el mundo público, por lo tanto, supone la satisfacción de esas necesidades con los instintos que correspondan a ese ámbito, incluso con la fuerza y con las desigualdades, en fin, etcétera. Y el ámbito público, en cambio, corresponde al del discurso, al de la acción. La modernidad ha producido un cambio en esto. Y esto es muy relevante. Porque el mundo moderno ha llevado el ámbito de la necesidad al espacio público. Educación, salud, trabajo, vivienda, en fin, todas las cosas que necesitamos para poder vivir en sociedad ha sido llevado hacia el espacio público o social, como llama Hannah Arendt, y en cambio ha sido llevado al espacio privado o intimidad, como llama Hannah Arendt, la libertad. O sea, en la intimidad yo puedo hacer lo que quiero. No hay una escala de valores, no hay un concepto, en fin, yo puedo hacer absolutamente lo que quiero mientras no cause un daño a un tercero. En lo social, en cambio, rige la necesidad. ¿Y por qué creo que esto es relevante? Porque me parece que esa iluminadora reflexión de Hannah Arendt nos ayuda, como categoría, ¿no?, más allá de los matices y qué sé yo, a entender que el mundo moderno, en buena medida, se ha convertido en un mundo en el cual, para poder satisfacer esas necesidades, la organización política, el Estado, la organización jurídica de la política, el Estado, tiene que meterse. O ha debido meterse. Y eso explica a mi juicio la reflexión de Guzmán, que por lo demás no es muy distinta de la doctrina social de la Iglesia, sobre el principio de subsidiariedad. O sea, Guzmán nace en un contexto en que el Estado, para garantizar y satisfacer esas necesidades de la vida biológica, ha debido absorber progresivamente mayores espacios. En el ámbito empresarial o en todos los ámbitos. Por tanto, lo que Guzmán hace con el principio de subsidiariedad es reaccionar frente al colectivismo y al estatismo. Ese es el centro de su planteamiento. Y cuando uno revisa muchos de sus artículos, uno va a comprobar que en ellos lo que Guzmán está combatiendo y señalando o reflexionando a propósito del principio de subsidiariedad es precisamente el estatismo, el colectivismo, que desde el siglo XIX en adelante ha venido creciendo, como ya mostraba Rolf Nieder. Por eso el principio de subsidiariedad, o la concepción de Guzmán sobre el principio de subsidiariedad, no es en contra de la sociedad civil. Bueno, ya concepto bastante complejo, ¿eh? Ustedes saben, en la doctrina social de la Iglesia hay un reciente trabajo en Teología y Vida del profesor Correa de la Facultad de Filosofía, como muestra que el concepto de sociedad civil en la doctrina social de la Iglesia también ha sufrido mutaciones, diríamos, ¿eh? La sociedad civil para León XIII era identificada con la comunidad política, diríamos, ¿eh? En cambio, en la doctrina social de la Iglesia, en la enseñanza de Benedicto XVI, la sociedad civil es aquello que no es ni política ni economía, ¿eh? No hay una contraposición de Guzmán, entonces, cuando invoca el principio de subsidiariedad respecto de la sociedad civil, sino que en concreto respecto del Estado. Y para hacerlo, él naturalmente lo aborda desde dos ámbitos. Desde el ámbito negativo, que es el que se le atribuye a Guzmán, y dice que solamente habla del aspecto negativo, de la abstención del Estado, pero también lo aborda del aspecto positivo. Y cuando a Guzmán se le pregunta por el principio de subsidiariedad, en la Constitución del 80, en una de esas entrevistas que son escritas, o sea, donde mejor se puede expresar esta idea, Guzmán señala, en síntesis, en resumen, el principio de subsidiariedad sitúa la misión del Estado en el ámbito de suplir, coordinar, integrar y estimular la iniciativa particular, pero jamás de absorberla o constreñirla indebidamente. Esta frase, que la escogí porque es la más preclara, no obstante que hay muchos artículos que tratan distintos aspectos, me parece que refleja claramente que hacia el año, les digo al tiro la cita, desde el año, chuta que estoy viejo, 81, sí, 1981, muestra cómo Guzmán no solo tiene esa visión de abstención o negativa sobre el principio de subsidiariedad, sino que también la tiene en su dimensión positiva, en ambos elementos, la suplencia
y el estímulo. La coordinación, y por cierto, de más está decir, porque eso ya es suficientemente conocido, que Guzmán obviamente le atribuía o señalaba que había cuestiones que eran por su propia naturaleza propias del Estado, que no correspondían jamás a los particulares. Eso no voy a entrar en esa materia, porque supongo que eso, digamos, no está puesto en cuestionamiento, digamos, ¿no? Lo que normalmente se pone en cuestionamiento es esta visión de la acción positiva. Cuando uno toma la doctrina social de la Iglesia, se encuentra que esos mismos conceptos aparecen acá. Voy a poner solo 2 ejemplos nomás. El primero, en el número 187, dice: la experiencia constata que la negación de la subsidiariedad o su limitación en nombre de una pretendida democratización o igualdad de todos en la sociedad limita y a veces también anula el espíritu de libertad y de iniciativa. Con el principio de subsidiariedad contrastan las formas de centralización, de burocratización, de asistencialismo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del aparato público. Eso no es muy diferente de lo que decía Guzmán, ¿no? Subsidiariedad frente al estatismo. Agrega también la doctrina social de la Iglesia en el 188, respecto a la aplicación ahora positiva. Piénsese también en las realidades de grave desequilibrio e injusticia social. Injusticia social, Guzmán utilizaba el concepto de justicia social, no era parte de sus categorías, en las que solo la intervención pública puede crear condiciones de mayor igualdad, de justicia y de paz. Intervención, suplir. Pero dice, a la luz del principio de subsidiariedad, sin embargo, esta suplencia institucional, dice la doctrina social de la Iglesia, no obligación directa, suplencia institucional. Dice, no debe prolongarse y extenderse más allá de lo estrictamente necesario, dado que encuentra justificación solo en lo excepcional de la situación. Y luego entonces va a hablar de la necesidad de estimular, que es lo mismo que dice Guzmán, suplir cuando es necesario, pero estimulando, para que esto sea excepcional y no se convierta en algo permanente. Intervenir, cuando es necesario intervenir, dedicarse a aquellas cosas. Entonces, tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo de la subsidiariedad, Guzmán, me parece a mí, se apega a la doctrina social de la Iglesia en estos planteamientos. Digo todo lo anterior y partí por ahí, y con esto termino, Claudio, para no molestar más. Hay una cosa que a veces se nos pasa de largo, pero que Renato es muy honesto al señalarla. Cuando él analiza el pensamiento de Guzmán, lo hace desde un punto de vista, no podría ser de otra manera, ¿no? ¿Y cuál es ese punto de vista? Él dice, en Chile, la posibilidad de recuperar la política del bien común para así refundar una república de ciudadanos y no de meros propietarios y consumidores, supone un conocimiento crítico de la nueva institucionalidad que se genera política y constitucionalmente a partir de 1973, y por eso es que esto era Guzmán. Llama la atención, la posibilidad de recuperar la política del bien común. Cuando él usa esa frase, no es simplemente un concepto filosófico. No es que él esté desde una posición meramente filosófica, él está desde una posición también histórica contingente. ¿Qué significa recuperar a sus ojos? ¿Cuándo existió eso en Chile? Todo en el libro parece indicar que en 1925 y 73. Para estimular la lectura del libro y otras reflexiones, les traigo a colación una cita. Dice él que Guzmán y el gobierno militar destruyó la Constitución de 1925. Utiliza esa expresión. A la que denomina Constitución Democrática de 1925. ¿Por qué Constitución Democrática? Porque él opone el constitucionalismo de Guzmán a la democracia, que es la aspiración de él. Por lo tanto, cuando decimos que se trata de analizar el pensamiento de Guzmán y se coloca en el centro esta lógica simplemente negativa del principio de subsidiariedad en él, quien primero le instala, no digo que no haya otros después, pero quien primero le instala desde una opción histórico contingente, no desde una filosofía abstracta. ¿Y cuál es su opción histórico contingente? Recuperar la Constitución Democrática de 1925. Muchas gracias. Bien, gracias, le damos las gracias al profesor Frontaure. Tenemos un breve espacio para una ronda de preguntas. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta antes de pasar al café? José Francisco García y... Mi pregunta es para Carlos, y buenos días a todos.
llegué, Carlos, desde el primer tercio de tu presentación. Y obviamente la tesis de Cristi me parece ha monopolizado, tú tenés razón, el entendimiento que hay sobre Guzmán en la dimensión negativa. Ahora, la pregunta es si de cercanos a Guzmán no hay también, hemos tenido, no sé si malos exégetas o exégetas que hayan tal vez puesto demasiado énfasis en su dimensión negativa, y eso también contribuye a avalar la tesis de Cristi. Estoy pensando, por ejemplo, tú has mostrado bastante bien, o sea, cualquiera de nosotros que estudió además constitucional en la Católica tiene clarísimo el pensamiento constitucional y la dimensión activa de la subsidiariedad, y hace hasta ridícula la crítica que se le hace el Guzmán neoliberal, y eso está, a mí me parece clarísimo, tú lo has explicado muy bien. Pero desde el punto de vista constitucional, el pensamiento de Jaime Guzmán ha estado monopolizado, yo diría, por la lectura que en el ámbito constitucional ha hecho probablemente Arturo Fermandois. Ahora, Arturo Fermandois ha hecho una interpretación basada en sus líneas de investigación, que es orden público económico. Y por lo tanto la subsidiariedad económica ha sido el gran tema de Arturo Fermandois. Y por ese lado se ha vinculado en el ámbito del constitucionalismo económico la dimensión negativa de Jaime Guzmán. Entonces el punto no es lo que dice Jaime Guzmán en esta materia, es lo que ha dicho Arturo sobre esta cuestión. Segundo tema, los economistas, tal vez los Chicago en el fondo, le han dado su propia interpretación a lo que es la subsidiariedad. Entonces, se vincula esta dimensión negativa de la subsidiariedad en la versión, yo diría, más estrictamente neoliberal, que es probablemente la que no compartía Jaime Guzmán, Miguel Kast y Pepe Piñera. Y Jaime Guzmán dice: yo a ustedes, muchachos, no los entiendo cuando ustedes dicen que el trabajo hay que someterlo a la ley de la oferta y la demanda, porque ustedes no están valorando la dignidad humana y la dignidad del trabajo. Eso no puede estar sometido a la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, hace inverosímil esta lectura más economicista de Jaime Guzmán. Entonces, cierro con esto, Carlos. La pregunta no es si solo Cristi ha tenido esa visión, sino que algunos otros exégetas e intérpretes, sea en el ámbito constitucional, estoy pensando en Arturo, pero sea también en sus socios políticos, ¿no? Algunos economistas de Chicago también han profundizado esa lectura, ¿no? Entonces, si aquí también hay, utilizando la expresión de nuestro querido presidente Piñera, no hay también cómplices pasivos de la tesis de la dimensión negativa, estrictamente Jaime Guzmán, cuando él ha desarrollado infinito la dimensión activa del principio de subsidiariedad. Él decía, con esto cierro, no importa que en educación o en salud, está en el texto de Gonzalo Rojas, resumiendo sus clases, el Estado intervenga subsidiariamente en el 80 o el 90% en la provisión de los servicios educacionales o de salud, en la medida en que se siga respetando el principio de subsidiariedad. Ahora, el Public Choice nos enseña que si el Estado está proveyendo el 80 o 90%, vamos a sacarlo es el mismo día, digamos, de la provisión estatal, digamos, de la educación y de la salud. Pero Guzmán incluso daba ese ejemplo cuantitativo para recalcar lo cualitativo que era, ¿no? Entonces mi pregunta va orientada a sus exégetas, más lo que podemos ver de sus textos. Bueno, Cheche, muchas gracias por la pregunta. Yo no sé si soy muy capaz de decir eso. Solamente quiero volver a una advertencia que hice al principio. La advertencia que dije yo es que me parecía a mí que se era injusto con Guzmán o con el pensamiento de Guzmán cuando se lo terminaba identificando, un poco lo que tú hiciste, se lo termina identificando con sus continuadores intelectuales o políticos, digamos, no sé. Y que si ha habido desviaciones, ellas obedecen más bien a ellos que a una persona que murió hace 25 años atrás, ¿no? Entonces, como primera aproximación y sin ser un experto en lo que tú señalas, a mí me parece que sí, me parece que efectivamente ha habido una interpretación reducida o reduccionista del principio de subsidiariedad en muchas cosas, sobre todo a partir de la segunda mitad de los años 90, esa es mi opinión. La manera de enfocar los problemas políticos, la manera de reflexionar sobre los cambios o no que hay que realizar, a mí me parece que los continuadores intelectuales y políticos de Guzmán tendieron a enfocarse en una visión más reducida de la subsidiariedad y a no mirar otros factores que estaban sucediendo en los contextos sociales, digamos. Así que desde esa perspectiva, insisto, sin ser un experto ni haber hecho un seguimiento, mi impresión es, comparto lo que tú señalas. Eso te digo.
Bien, tenemos espacio para una última pregunta. Max Pavés había pedido. Gracias al profesor Rolf Lüders. Cuando el grupo que instaló el modelo económico chileno, que en definitiva, como usted lo dijo al principio, no fue pensado teóricamente como la subsidiariedad, sino con una lógica económica, ¿hubo algún tipo de conversación informal o formal con gente del mundo humanista? Le pregunto personalmente por Jaime Guzmán, si es que Jaime Guzmán alguna vez tuvo la oportunidad de poder compartir con el equipo económico en reuniones formales o informales su visión más antropológica, o si no, si algún otro humanista intervino en el desarrollo del ladrillo en clave más humanista, como dato histórico. Gracias. No lo sé exactamente. Lo que sí sé es que Jaime Guzmán participó en la redacción del ladrillo. O sea, la gente que trabajó en el ladrillo inicialmente se reunían en el Club de la Unión, pero luego se cambiaron a la Avenida Suecia y ahí por lo menos en varias de las reuniones participó Jaime Guzmán. Ahora exactamente cuál fue su participación en esas reuniones no lo sé. Lo que sí puedo atestiguar, porque yo me reunía relativamente a menudo con él, es que él era bastante crítico de lo que nosotros estábamos haciendo, o sea, del tipo de economía que se estaba instaurando, hasta yo diría alrededor del año 1980. Y no, ahora tampoco sé exactamente cuándo, pero me recuerdo exactamente que un día estábamos almorzando en la casa de una cierta persona, un grupo de unos 5 o 6, y estaba Jaime Guzmán, y Jaime ahí dijo: yo ahora estoy convencido que el sistema este es en realidad coherente con mi pensamiento. Y de ahí en adelante surge probablemente esa idea de que Jaime se hizo neoliberal, ¿no? Yo no sé exactamente qué significa neoliberal, pero lo que sí sé es de que parece que en ese momento él pensó de que ese sistema sí cumplía con las ideas que él tenía de una sociedad, me imagino, organizada de acuerdo a los principios de la subsidiariedad. Pero más no puedo decir. Bien, personalmente quiero agradecer las 3 exposiciones. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo, no solamente de estar acá, sino que también de participar en este libro que nosotros estamos preparando en conjunto. Los invito a un café, lo vamos a hacer un poquito más corto porque estamos un poquito acotados en el tiempo, y el segundo panel lo moderará el abogado Max Pavés, y en él participará Francisco Rosende, José Manuel Castro y el profesor Alejandro San Francisco. ¿Sí? Gracias.